Bendiciones, amados hermanos. Les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Padre Celestial. Una oportunidad más hoy a través de este medio que es el internet para llevarles la palabra del Señor. Estábamos llevando una enseñanza, una secuencia sobre lo que es el discipulado. Estábamos tratando sobre la lección número 3, hablando sobre lo que era la justificación. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la regeneración. Y le invito a que tome su agenda, su nota de apuntes, para que no se pierda las citas bíblicas que se le va a dar, y así de esta manera también usted pueda recibir esta enseñanza y transmitirla también a otros. Así que esta mañana la clase está basada en la palabra del Señor, en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 2, el texto 15. 2 de Corintios, el capítulo 2, el texto 15. Tome nota allí. El tema es la regeneración. 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Dice así la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo la carta allá a los hermanos en Corinto, les está manifestando que aquel cristiano que viene a nacer de nuevo, significa ha rendido su vida a Cristo Jesús, ha entregado su vida, es una nueva criatura, es un nuevo nacimiento. La pregunta que podemos hacernos en esta mañana es: ¿qué es la regeneración? Usted se preguntará, ¿qué es la regeneración? La regeneración es un acto divino que se imparte al creyente o a la nueva vida convertida a Cristo Jesús. Es una vida nueva, pero la regeneración es un proceso que va hacia un paso o pos a la santidad, que le lleva al cristiano, al nuevo convertido, a tener una vida más elevada en unión con Cristo. Esa es la regeneración. Es un acto divino que se imparte al creyente o nuevo convertido en una vida nueva y más elevada en unión con Cristo. Eso es la regeneración. La palabra del Señor, el apóstol Pablo está diciendo aquí bien claro: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno, ahí hay una frase que sobresalta bastante: de modo que si alguno está en Cristo, dice. O sea, no todos, déjeme decirle, en la iglesia, no todos en la congregación están dispuestos a entrar a ese proceso, a ese cambio. No todos se disponen para que Dios, deja que Dios trate con sus vidas y puedan ser diferentes nuevas criaturas. No todos, son algunos nada más. Por eso la palabra del Señor dice que en la iglesia, en el campo de Dios, está siempre el trigo y la cizaña. El trigo es aquellos cristianos que se dejan tocar por Dios o buscan a Dios para que Dios renueve, cambie sus vidas por completo. Pero aquellos que no, solamente se conforman con lo poquito. No quieren más de Dios, no quieren cambiar su vida por completo. Por eso Pablo menciona aquí, dice: de modo que si alguno está en Cristo. Si tú estás en Cristo, deja que Dios empiece a tratar con tu vida. Deje que Dios pueda cambiar su mente, su corazón, tu alma, tus pensamientos, todos tus caminos. Dios lo puede hacer. Así que inclúyete en este grupo de ese alguno. Agrúpate ahí en ese alguno. Métete allí. Búscale a Dios cada día para que tu vida sea diferente. Una vida nueva, renovada en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. El Nuevo Testamento, la palabra del Señor lo describe esta regeneración en 4 fases. Primero, Él le dice que es un nuevo nacimiento. Luego menciona que es un lavamiento. Lo tercero es una creación. Y lo cuarto es una resurrección. Repito, el Nuevo Testamento o la palabra del Señor describe a la regeneración en 4 fases. La primera es un nacimiento, la segunda es un lavamiento, lo tercero es una creación y lo cuarto una resurrección.
Son 4 fases en que la palabra del Señor lo describe a la regeneración. Vamos a ver el primer punto hablando sobre un nacimiento. En primera de Juan 5:1. Tome la palabra del Señor ahí y anote. Primera de Juan, el capítulo 5, el texto 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice la palabra del Señor aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahí hay una frase: creer y nacer. Dice: todo aquel que ha creído en Jesús, que es Cristo, has creído en Cristo Jesús. El paso principal es recibir a Cristo Jesús en el corazón. Pero para recibir a Cristo Jesús, el primer paso es creer. Tienes que creer en esa palabra de Dios. Tienes que creer en Jesucristo. Él es el único quien puede darte la vida, la salvación. Has creído en Él, entonces has puesto tu fe. Al poner tu fe, has recibido a Cristo en el corazón. Eso dice la palabra del Señor en San Juan 1:12. Mas a todos, a los que creen, a los que le recibieron en su corazón, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has creído y has recibido a ese Cristo en tu vida, entonces tú has nacido de nuevo. Has pasado por ese paso de una metamorfosis espiritual, de un cambio de vida espiritual. Vienes a ser una nueva criatura. Por eso aquí la palabra del Señor dice, Juan, el amado Juan, está escribiendo la carta, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró. Está hablando del Padre Jehová Dios, hablando de Jehová Dios, aquel Padre que engendró. Dice: amas a ese Padre, estás también amando a su Hijo. Bendito sea el Señor. Así que todo aquel que cree en Jesús, que ha recibido a Cristo en el corazón, es nacido de Dios. Es un nuevo nacimiento. Eso lo describe la palabra del Señor. Miremos la palabra de Dios en San Juan, el capítulo 3. San Juan, toma nota. San Juan, el capítulo 3, el texto del 6 al 8. Habla del nacimiento. San Juan, el capítulo 3, el texto 6 al 8. Dice la palabra del Señor así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Dice claramente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu es un hijo de Dios. Nicodemo le dijo: Señor, pero eso es imposible. ¿Cómo yo, siendo hombre viejo, puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le estaba mencionando, ya le dije la semana pasada, mencionando de dos tipos de nacimiento: el nacimiento humano biológico, que es literal, humano, y el nacimiento espiritual, que es a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vienes a tener contacto. Tu espíritu se une con el Espíritu Santo, entonces vienes a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tu espíritu estaba apagado, opacado allí por tu alma. Pero cuando dejas de lado, le dejas que Dios entre en tu corazón, entra Dios en tu vida, entonces ¿qué hace Dios? Hay un cambio, una transformación dentro de ti. Es a través del Espíritu Santo de Dios. Tu espíritu se une al Espíritu Santo, entonces eres una nueva criatura, eres un nuevo nacido espiritualmente. Por eso Pablo en 2 de Corintios 5:17 decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres una nueva criatura a un paso diferente para vivir una vida santa delante de Dios. Aleluya. También lo describe el Nuevo Testamento como un lavamiento. Eso está en la palabra del Señor en Tito 3:5.
Apunta, está considerado como también como un lavamiento. Tito 3:5. Toma la palabra del Señor allí en la carta del apóstol Pablo al joven Tito. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación el Espíritu Santo. Aquí dice claramente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí hay dos cosas: el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Aquí literalmente, si miramos aquí, literalmente es un baño. Se quiere decir que el alma fue bañada totalmente. ¿Por qué? Porque en el alma está el deseo, las voluntades, el querer, el hacer. El alma es el asiento de lo malo. La palabra del Señor dice claramente en Hebreos que la palabra dice: más cortante que espada de dos filos, va a penetrar el alma, las coyunturas, los tuétanos. O sea, esa palabra va a penetrar tu alma, va a romper todo aquello que está afectando tu vida espiritual con Dios. Porque el alma es el asiento de los deseos, del querer, de la voluntad, del hacer. Todo está en tu alma. Tu alma te dice: no le busques a Dios, y no le buscas a Dios. Tu alma te dice: vete a la fiesta, y te vas a la fiesta. Tu alma te dice: no quiere ayunar. Tu alma no quiere orar. Tu alma no quiere leer la palabra. Tu alma no desea estar en la casa de Dios. Lo que tu alma busca es los deseos de este mundo, los placeres, las vanidades. Eso busca el alma. Pero si tú vienes a Cristo, le crees a Cristo, le dejas que el Espíritu Santo entre en tu vida, entonces la palabra del Señor dice aquí: es un lavamiento. Dejas que tu alma, que Dios lave tu alma. Le dices a Dios: lava mi alma, Señor, límpiame. Dígale como el salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este salmista estaba reconociendo que su alma estaba totalmente contaminada. Había pecado David, y él le dice: lávame más y más y más y límpiame de mi pecado. Ese lavamiento es un lavamiento espiritual que se efectúa a través del Espíritu Santo. Aleluya. La regeneración es, podemos decir, una persona en el término literal, decimos: ese hombre, esa mujer es un degenerado. Ese hombre, esa mujer es una degenerada. Quiere decir que ha perdido todos los actos o puntos morales de la vida sobre esta tierra. Moralmente está mal, se ha degenerado. Pero cuando hablamos de la regeneración, significa volver a establecer a esa persona a los principios morales de la vida. Lo que quebrantó en un principio, ahora lo vuelve a restablecer para empezar de nuevo. Bendito sea el Señor. Y dice: y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación. ¿Qué cosa es renovar? Renovar es tomar la misma cosa. Por ejemplo, se te malogran los calzados. ¿Y qué haces? Vas a la renovadora, ¿verdad? En la renovadora tú le dices a la persona encargada de esta renovadora, le dices: ¿sabe qué, señor? Quiero que me cambie los tacos, las plantas, o me lo arregle. Es el mismo calzado, pero ¿qué vas a hacer? Lo vas a renovar. Se renueva, significa que es el mismo calzado, pero van a ponerle suela nueva, tacos nuevos. Lo mismo va a pasar con tu vida. Físicamente eres el mismo, pero en el aspecto espiritual tu vida está degradada, tu alma está mal delante de Dios. Entonces, ¿qué necesitas? Venir a Cristo Jesús y decirle: Señor, renuévame. Y cuando tú te entregas a Cristo, le crees a Cristo, le recibes en el corazón, ¿qué hace Dios? Te acepta como su hijo, te lava en las aguas de su espíritu, lava tu alma y te renueva por completo. Y la gente que está afuera te va a reconocer. Si andabas antiguamente en el mundo perdido en el alcohol, en las drogas, haciendo tantas cosas, perdido en las fiestas, en las parrandas, llegaba fin de semana y te perdías totalmente, no llevabas el dinero a la familia,
Cuando entregas tu vida a Cristo, Cristo entra en ti, entonces empieza por ese proceso de la regeneración y la renovación. La gente que te ve, el vecino, la familia, van a decir: este hombre cambió, Juan cambió, Mateo cambió, Marcos cambió, son diferentes, ya no son los mismos. ¿Por qué? Porque has entrado por ese proceso de la renovación y la regeneración. Ese es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es un lavamiento literalmente. Eres limpiada tu alma de todas las inmundicias de la vieja vida que tenías antes. Bendito sea el Señor. Eso dice la palabra del Señor. También el Nuevo Testamento lo describe como una creación. Ya decíamos, miremos la palabra del Señor nuevamente en 2 de Corintios 5:17. Toma nota. Como una creación, ese es el tercer punto, como una creación. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas de tu vida, la forma de vida que estabas llevando, eso quedó de lado, quedó atrás. Hoy eres nueva criatura, recién nacido. Yo quiero decirte algo. Del momento que, desde que tú naciste hasta el tiempo que llegaste a los pies de Cristo, esas cosas, tu vida pasada, lo que vivías, andabas, hacías, hablabas, todo aquello, eso Dios ya no tiene en cuenta. Desde el momento que tú naciste hasta que llegas a los pies de Cristo. Pero una vez que tú llegaste a los pies de Cristo hacia adelante, ahí sí Dios va a tomar cuentas de tus obras. Porque la palabra del Señor dice claramente que al venir a Cristo eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y dice, todas de ahí son hechas nuevas. Como alguien dice, borrón y cuenta nueva. Papá Dios, el papá lindo que se llama Jesucristo, Él te acepta como su hijo y cambia tu vida por completo, siempre y cuando tú le des cabida en tu alma para que Dios renueve esa mente, ese corazón delante de Dios. Eres una nueva criatura, eres una nueva creación, recreado en la palabra y el Espíritu Santo. Efesios 2:10. Tome nota, Efesios, apunta allí, Efesios 2:10. Dice la palabra del Señor aquí, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice una vez más, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios hizo al hombre desde el principio para que viva en santidad, en temor, en reverencia, en sujeción a Dios. Pero ¿qué aconteció? El hombre pecó, desobedeció a Dios, el pecado entró en su vida y desde aquel entonces el hombre perdió la comunión con Dios, porque la palabra del Señor dice que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. El hombre vivía perdido, separado de la gracia y la misericordia de ese Dios maravilloso. Pero cuando crees a Cristo, lo recibes en el corazón, entonces Cristo entra en tu vida, empieza a hacer una nueva renovación. Eres hechura suya. Dios te creó para que tú le sirvas. Eres creado en Cristo Jesús, ya no para vivir en las cosas pasadas, en el viejo hombre, en la vieja mujer, hablando cosas que no debes hablar, practicando el pecado que no debías practicar. Ahora eres nueva criatura para hacer nuevas obras, una nueva vida, esas nuevas obras de vivir sobre esta tierra de acuerdo a la palabra del Señor, porque esa es la regla infalible para todo creyente en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Salmos 139:13. Salmos 139:13. Toma nota, Salmos 139:13. Dice aquí: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aleluya. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe
muy bien. El versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar unas de ellas. Tú formaste, dice ese salmista David, en el versículo 13 dice: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Este salmista está reconociendo la obra maravillosa, la obra poderosa de ese Dios maravilloso que formó su vida. Aleluya, le entregó, óigame, el aliento de vida. En el vientre de la madre ya Dios había dado vida. Este salmista dice: mi embrión estaba en el vientre de mamá, pequeñito, un embrión ahí, y dice: mi embrión vieron tus ojos. Entonces entendemos que Dios nos ha creado, como dijo Pablo en Efesios, aleluya, en Cristo Jesús, para buenas obras. Y este salmista reconoce que Dios había formado su vida. Bendito sea el Señor. Es una nueva creación en el aspecto espiritual. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Toma nota ahí en tu agenda o tu nota, tu cuaderno. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Dice la palabra del Señor así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos allá en Galacia, escribe la carta y les aclara claramente: el judío tenía que, para ser judío y no ser rechazado, tenía que circuncidarse. La circuncisión era cortar la carne del prepucio del miembro del varón. Eso era la circuncisión. Pero Pablo llega a la gracia en Cristo Jesús y le escribe a los hermanos allá en Galacia, les está diciendo claramente: porque en Cristo Jesús, le dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Te circuncides, le estaba diciendo a los judíos, te circuncidas, delante de Dios no tiene valor. Y si te quedas incircunciso, tampoco tiene valor. Lo que vale para Dios es una nueva creación. Eso decía Pablo en Efesios, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es una creación en Dios. Bendito sea el Señor. Efesios 4:24. Toma nota allí. Efesios 4:24. Efesios 4:24. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El versículo 22 dice, el versículo 22 de Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos, dice, despójate de la pasada manera de vivir del viejo hombre, que ese viejo hombre ya está viciado, lleno de tantas cosas, de tanto pecado, de tanta maldad. Está viciado eso. Dios quiere una vida nueva. Despójate. Tienes que descargar esa vida pecaminosa. ¿Y cómo se hace? Solamente viniendo a Cristo Jesús, confesando tus pecados y pidiéndole perdón y diciéndole al Señor que lave tu vida, que lave tu alma, aleluya, y te renueve, te regenere a través de la obra del Espíritu Santo. Vienes a ser una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Pablo dice aquí claramente: despójate de ese viejo hombre que está viciado con los engaños de este mundo, y vístete del nuevo hombre. El versículo 24: y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. En justicia, en santidad y en la verdad. Eso quiere Dios que nosotros hagamos, que cada día
esa vida tuya y la mía y de todos nosotros entremos a ese proceso. Dejemos que Dios haga la obra del cambio, de la regeneración en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Dios en el principio creó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Pero por la operación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo recrea, lo vuelve a hacer de nuevo. Primera de Pedro 1:3. Anota allí, Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. El Padre Dios nos hizo renacer mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, o tú, mi amigo, mi amiga que me estás viendo, escuchando, todavía no has rendido tu vida a Cristo Jesús, quiero decir, no te has entregado a Cristo, no le has recibido en el corazón, no lo tienes todavía, porque déjame decirte, mi amigo, mi amiga, que ser hijo de Dios no es cualquiera. Tú me puedes decir: yo soy hijo, soy hija de Dios. No, la Biblia dice claramente que no es así. Toda persona que no tiene a Cristo en el corazón solamente es una creación, es criatura de Dios. ¿Cuándo vienes a ser hijo de Dios? Eso dice la palabra del Señor en San Juan 1:12. Mas a todos a los que creen, a los que le reciben en el corazón, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Recién vienes a ser hijo de Dios cuando le aceptas a Cristo en el corazón. Ahí el Señor hace una obra maravillosa. Vienes a renacer. Por eso Pablo en Corintios decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vienes a renacer espiritualmente. En el principio, según el Génesis, el capítulo 2, el texto 7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Desde ese principio Dios le dio el hálito de vida para que viva en santidad. Pero el pecado lo separó al hombre de Dios, lo degradó al hombre, y el hombre hoy es un hombre perdido, sin Dios, sin rumbo, sin salvación, si no tiene a Cristo en el corazón. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Cristo Jesús. Aleluya, para que entre ese proceso de la renovación y la regeneración, y vienes a renacer de nuevo y ser nueva criatura en santidad y en verdad delante de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. También la regeneración, el cuarto paso, está considerado según la Biblia en el Nuevo Testamento como una resurrección. Como una resurrección. Toma la palabra del Señor en Romanos, el capítulo 6, anota también ahí, Romanos, el capítulo 6, el texto 4. Romanos, el capítulo 6, el texto 4. Dice así la palabra del Señor: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí el apóstol Pablo está mencionando, tomando el ejemplo del bautismo en las aguas, lo está comparando como la muerte literal, porque menciona aquí sepultura, habla de una muerte, habla de una resurrección y habla de una vida nueva. En este versículo encontramos esos cuatro pasos. Dice: porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces encontramos sepultura, encontramos muerte, encontramos resurrección y encontramos vida nueva. Esos cuatro pasos, óigame, está tomando el ejemplo de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió,
fue sepultado. Al tercer día resucitó, pero ya no con el mismo cuerpo, sino con cuerpo glorificado, inmortal. ¿Y para qué? Al tener ese cuerpo, al ver a resucitado con un cuerpo diferente, era el mismo Señor Jesús, pero era con un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, para vivir una vida inmortal. Así también Pablo compara la muerte de Cristo en nosotros. Dice, somos sepultados juntamente con Él. Nos sepultamos en las aguas. Las aguas del bautismo viene a ser un símbolo de sepultura. Al sepultarte, mueres, te entierra bajo las aguas. Y cuando sales de las aguas, vienes a tener una resurrección para vivir una vida diferente, una nueva vida en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso Pablo menciona aquí, en este versículo encontramos muerte, sepultura, resurrección y vida nueva. Así como Cristo murió con este cuerpo mortal, entró a la tumba y al resucitar, resucitó con un cuerpo incorruptible para tener una vida nueva y diferente. Asimismo también te sumerges en las aguas, mueres para Cristo, eres sepultado en las aguas, sales de las aguas, resucitas para vivir una vida agradable y diferente, para servirle solamente a Cristo Jesús. Colosenses 3:1. Toma nota allí. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Dice claramente allí: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si pues habéis resucitado, dice Pablo, con Cristo, ya te dije, te sumergiste en las aguas, saliste de ahí, símbolo de resurrección. Y Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, y pon tu mirada solamente en las cosas espirituales. Saliste ya de ese mundo, ya eres nueva criatura. Has muerto para el mundo y sales para vivir una vida diferente solamente en Cristo Jesús. Y esa vida es una vida diferente, una vida cambiada, que ya nada tiene una relación con el mundo en el pecado. Por eso Pablo recomienda aquí, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Tu mente tiene que estar centrada en las cosas celestiales, en la recompensa que Jesucristo tiene un día para entregarte arriba en el reino de los cielos. Hay cosas maravillosas que hay en el cielo. Óigame, lo más lindo, vida eterna, vivir con Cristo para siempre, por los siglos, eternamente. Corona de oro, vestidura blanca, cinto de oro, calles de oro, mar de cristal, un palacio. Todas esas cosas están arriba. Tu mente tiene que estar pensando solamente arriba. Tu mirada tiene que estar centrada solamente en Cristo Jesús. Pon la mira en Cristo Jesús. Aleluya. Y cuando Cristo dice que es vuestra vida, un día se manifieste. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor a llevar a su iglesia, y que pronto se va a dar en el arrebatamiento de la iglesia, entonces serás transformado por completo y estarás con Él siempre por los siglos de los siglos. Será un día glorioso, ese día maravilloso, la cual la iglesia estamos esperando. Alabado sea nuestro Padre Dios. Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2. Toma nota allí. Efesios el capítulo 2. El texto 5 y 6. Efesios el capítulo 2, el texto 5 y 6. Efesios el capítulo 2, el texto 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó. Tenemos la resurrección en Cristo, y en Cristo encontramos vida.
Tenemos una vida nueva, una vida diferente. El viejo hombre y la vieja mujer, al recibir a Cristo y dejar que Dios entre en tu vida, ese viejo hombre, esa vieja mujer quedó enterrado para siempre. Hoy tú eres una nueva persona, eres una nueva vida en Cristo Jesús, renacido para servirle al Señor. Es un acto de resurrección en la muerte espiritual. Es simbolizada, ya le dije, en el bautismo de las aguas. La regeneración, óigame, es efectuada por Jesucristo, por el Espíritu y por la palabra. La regeneración es efectuada por Jesucristo, por el Espíritu Santo y por la palabra. Vamos a ver el primer punto. La regeneración es efectuada por Jesucristo. San Juan 1:13. San Juan 1:13. San Juan 1:13. Toma nota allí. San Juan 1:13. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Eres nacido, eres regenerado, eres cambiado. Aleluya. No por voluntad de sangre, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Es aquí donde Dios viene a tallar en tu vida. Dios mismo es el que hace la regeneración. Dios mismo es el que hace el cambio en tu vida. Aleluya. Otro texto bíblico, Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Toma nota allí. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice la palabra del Señor ahí: bendito y Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo resucitó, aleluya, para darnos vida a nosotros. Y al momento que tú aceptas a Cristo, también Cristo entra en tu vida. Has renacido, has nacido de nuevo en Jesucristo. Jesucristo es el quien hace la obra, el cambio en tu ser. Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Dice claramente allí: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. El que practica la justicia y que Él es justo. Dice, tú sabes que Él es justo. Si tú sabes que Él es justo y tú estás en Cristo y practicas la justicia de Dios, eres nacido de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. La regeneración es hecho a través del Espíritu Santo. Eso está en San Juan, el capítulo 3, el texto 6. San Juan, el capítulo 3, el texto 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Decíamos que la regeneración es también por Jesucristo y por la obra también del Espíritu Santo. En Tito 3:5. Tito 3:5. Aleluya. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una renovación, es el cambio total en tu vida, es el proceso de una regeneración. Bendito sea el Señor. Decíamos también que es a través de la palabra. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Apunte allí, Santiago 1:18. Bendito sea Dios. Santiago 1:18. Dice: Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bendito sea el Señor. Este es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Finalmente, primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Toma nota. Primera de Pedro 1:23. Dice la palabra del Señor así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Somos renacidos. El apóstol Pablo habla de ese renacimiento. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura es renacido. Vienes a renacer, el Espíritu Santo lo vuelve a recrear a tu espíritu para darle vida, para darle santidad. Y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Cuando habla de simiente corruptible, la simiente es la semilla que se siembra en el campo. Y cuando tú pones la semilla en la tierra, pasa días y como esa semilla se malogra, se pudre, se deteriora. Esa es una simiente corruptible. Pero esta simiente, que es la semilla, la palabra de Dios, tú eres el campo, tu vida es un campo. Entra la semilla en tu vida, que es la palabra. Esta palabra nunca muere, al contrario, esta palabra resurge, da vida, produce vida en ti. Y dice claramente, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos en la palabra de Dios. O sea que la regeneración se efectúa a través de Jesucristo. La regeneración se efectúa a través del Espíritu Santo. La regeneración se efectúa a través de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que la regeneración es un acto divino que se imparte al creyente o nuevo convertido en una nueva vida, pero una nueva vida más elevada en unión y en comunión con Cristo Jesús. Mi hermano, mi amigo, yo creo que esta palabra es edificante para tu vida. También te motivo, comparte esta palabra. No te quedes con la enseñanza. Si tú estás recibiendo esta enseñanza, por ahí de repente hay un nuevo hermano que conoces o un vecino que necesita oír la palabra, comparte con ellos. Ve a sus casas o a través del internet. Transmítele, comparte esta enseñanza. Es importante. De esta manera no puedes predicar, no puedes salir a evangelizar, no puedes hacer discípulos, pero ya tienes esto. Usa este medio también, la palabra, y comparte con otros. Ahí donde tú estás, yo quiero dar gracias al Señor esta hora por este tiempo que Dios nos permite a través de la palabra del Señor. La próxima semana, la próxima lección, estaremos hablando sobre lo que es la lección 5, hablando sobre lo que es la santidad. Bendito sea Dios. Así que mi amado hermano, mi amigo que estás allí, vamos a orar y darle gracias al Señor por ello. Padre bendito, Señor Jesús, en este día, Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites compartir tu palabra, Dios amado, enseñando a tu pueblo, enseñando a tus hijos. Yo te ruego, Jesús de Nazaret, que los bendiga, los ayudes, Padre. Guarda, Señor, a mi hermano, mi hermana, que está llevando esta enseñanza, Señor amado. Aquellos que están escuchando esta palabra es palabra viva, palabra tuya, Señor, que al oírla, Dios mío, entre en sus corazones, entre en sus mentes y empiece como semilla, Señor, una simiente nueva en ese terreno, empiece, Señor, a resurgir, a nacer de nuevo. Esta palabra es tuya, Señor, no la mía. Solamente ayúdanos, Dios mío, a compartir la palabra, Señor, con esta gente, con estos hijos tuyos, con aquellos amigos y amigas, Señor, que necesitan, Señor, conocerte. Esta palabra pueda llegar, Señor, a diferentes lugares y muchas vidas puedan, Señor, ser tocados por ello y cambien sus mentes, sus corazones y vengan a ti para ser lavadas sus almas y entren en el proceso de la regeneración. Te lo ruego, bendito Jesús de Nazaret, en este día. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendice a aquellos amigos y amigas. Gracias te doy, papito Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, donde tú estás, yo te deseo muchas bendiciones. No te olvides, sigue esta secuencia de enseñanza, no te la pierdas. Muchas bendiciones.